artículo 12. Aquellas en la cual la persona con discapacidad o la persona que va a ser declarada incapaz no puede tener ningún tipo de injerencia o decisión respecto a quién es la persona que la va a representar. Y ese nombramiento termina haciéndose en contra de su voluntad. O también aquellos regímenes en los cuales se prefiere que la decisión sea tomada en base a lo que se denomina el interés superior de la persona y no en lugar de la voluntad y las preferencias de la persona. El comité va a plantear una distinción tajante entre modelos orientados a mantener o satisfacer un interés superior y modelos orientados a satisfacer la voluntad de las personas en cuestión. Siguiente, por favor. Asimismo, el comité va a plantear algunos lineamientos para los modelos de apoyo. No queda claro del texto del comité si está planteando que todos estos elementos deben estar presentes en la regulación o si solamente está dando algunos caminos o sugerencias de elementos que podrían fungir como garantías. En primer lugar, el apoyo tiene que estar a disposición de todos. En segundo lugar, el apoyo debe estar basado en la voluntad y la preferencia de las personas, no en esta idea del interés objetivo. En tercer lugar, el modo de comunicación de una persona no debe ser un obstáculo para obtener un apoyo. En cuarto lugar, se debe ofrecer a las personas encargadas del apoyo algún tipo de reconocimiento jurídico. No es necesario saber quiénes son los apoyos. El Estado también tiene la obligación de crear sistemas de apoyo para personas que estén aisladas o incomunicadas geográficamente. Se deben incluir también un mecanismo para que los terceros comprueben la identidad de la persona que ha sido designada como un apoyo. Se debe incluir también un mecanismo para que los terceros no impugnen la decisión de la persona encargada. Y entonces acá se genera una contradicción que también ha sido bastante observada por quienes han cuestionado este borrador. Porque, por un lado, el comité pareciera señalar que el apoyo es potestativo, ¿no? La persona puede decidir si quiere o no quiere el apoyo, y en todo caso señala que ese apoyo nunca reemplazará la decisión, pero en el texto se dice que se puede impugnar la decisión tomada por el apoyo. Entonces, no termina de quedar claro hasta qué punto quien toma la verdadera decisión en este sistema o en este esquema es la persona con discapacidad o si en determinados supuestos se está pensando que sea el apoyo. El apoyo, como les había adelantado, tiene que ser también accesible a un costo simbólico o gratuito. Eso también es importante porque se deben tener en consideración los costos que los sistemas de apoyo que se deban regular en el país puedan generar. Siguiente, por favor. El apoyo no debe utilizarse para justificar otro tipo de derechos o ciertos derechos. De alguna manera, el comité acá lo que está planteando es una suerte de núcleo inderogable o núcleo duro por el cual nunca se podría sustituir la voluntad de estas personas, ¿no? El derecho, por ejemplo, a contraer matrimonio, el derecho a votar, el derecho a formar una familia, el derecho a la patria potestad, ¿no? Nosotros, en la universidad, no solamente tenemos el instituto como unidad académica, sino que además contamos con una clínica jurídica de derechos de las personas con discapacidad que se dedica a litigar y a ver casos orientados justamente a violaciones de la Convención y de la ley. Y la verdad es que las experiencias son contradictorias, ¿no? Por momentos puede uno encontrarse con personas con discapacidad o con organizaciones de personas con discapacidad que están totalmente de acuerdo en, de alguna manera, eliminar todo tipo de restricciones a la capacidad de manera absoluta. Y por momentos uno también encuentra organizaciones en las cuales empiezan a pensarse que ciertos tipos de limitaciones al ejercicio de la capacidad deberían estar permitidos, ¿no? Las personas con discapacidad, dice el comité, también tienen derecho a rechazar ese apoyo y a cambiar el apoyo en el momento que lo consideren. Y finalmente deben establecerse salvaguardias, que como les digo, es lo que aparentemente el comité tendría menos claro. Siguiente. En el instituto nosotros elaboramos un diagnóstico, como les decía, orientado a identificar las normas que contravienen el artículo 12. No solamente las normas del derecho civil,
sino también normas de la ley del notariado o las normas del Código Penal o normas procesales. Lo que se ha identificado es que el punto de partida y en realidad el meollo, el nudo problemático está en la regulación del régimen de incapacidad de los artículos 43 y 44 del libro 1 del Código Civil. Esa regulación, tal como está, genera una serie de restricciones o de afectaciones del ejercicio, de limitaciones en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, el tema de regímenes de curatela y las potestades del curador. ¿Qué puede y qué no puede hacer un curador? La patria potestad, personas bajo el régimen de incapacidad, incluso aquellas que no han sido declaradas como interdictas, pero que son consideradas incapaces al amparo del Código, no pueden ejercer su patria potestad. El derecho al matrimonio, el derecho a emitir un testamento, el acceso a la justicia y la participación también en un proceso. En el marco del proceso penal, para que una persona pueda ser testigo, tiene que acreditar capacidad, dice la norma. En el marco del derecho procesal, una persona interdicta no puede demandar, tiene que demandar su curador. Nosotros en la clínica, en este momento estamos viendo un caso de una persona que tiene una discapacidad intelectual severa y que quiere demandar régimen de alimentos a su padre, y lo que le ha dicho el Poder Judicial es que tiene que interdictar, que la madre tiene que interdictar a su hijo para que sea la madre quien presente la demanda porque el hijo no tiene capacidad jurídica por ser considerado incapaz. Entonces, allí no solamente hay una limitación en general de todo el principio de capacidad jurídica, porque se va a anular la personalidad de esa persona, sino que incluso en este específico supuesto la interdicción está fungiendo como una barrera de acceso a la justicia. Se demora un proceso de alimentos por la necesidad de primero iniciar un proceso de interdicción. Las normas de pensiones también están exigiendo interdicción. Régimen 19.990, régimen 20.530, régimen de pensión militar. Una persona con discapacidad intelectual o psicosocial que quiere acceder a una pensión de orfandad por incapacidad tiene que ser interdictada de acuerdo a las prácticas y los tupas de estas normas. Voto, participación política, integridad. ¿Qué hacer con una persona con discapacidad intelectual o psicosocial que no quiere tratarse, que no quiere acceder a un tratamiento médico, que emite un consentimiento informado que dice que no quiere, o mejor dicho, cuál va a ser el criterio por el cual vamos a valorar ese consentimiento informado? Normas penales, ¿no? Y normas de responsabilidad civil. Si yo reconozco que una persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica, lo tendrá tanto para el ejercicio de derechos como para la asunción de responsabilidades. Por lo tanto, normas sobre responsabilidad civil y normas sobre responsabilidad penal también deben ser revisadas a la luz de la Convención, ¿no? La famosa inimputabilidad. Y finalmente, la suscripción de contratos. Una persona incapaz no puede celebrar contratos. Y allí también hemos identificado una contradicción con lo que se viene proponiendo desde el Estado, porque el Estado desde hace un par de años, en verdad desde que salió la ley, viene promoviendo el llamado empleo inclusivo, que intenta que las personas con discapacidad, concretamente tiene un programa para personas con discapacidad, con síndrome de Down y para personas con síndrome de Asperger. Tiene un programa para que estas personas, focalizado para que estas personas puedan ingresar a puestos de trabajo. El problema que se presenta, según lo que nos han comentado las organizaciones de personas con discapacidad, es que cuando estas personas llegan al puesto de trabajo, el empleador lo primero que hace es pedirles la interdicción, porque estas personas no pueden celebrar contratos porque son incapaces bajo el código. Y cuando una persona luego es interdictada, entonces va a querer abrir su cuenta en el banco y no puede porque quien tiene que abrir la cuenta en realidad es su curador, y entonces la persona está desde el Estado tratando de ser incorporada para trabajar, pero a la larga no va a poder administrar el patrimonio resultado de ese trabajo. Siguiente. ¿Cómo implementar el artículo 2? En realidad acá yo he arriesgado algunas preguntas que me parece que tendríamos que considerar en el debate que tengamos, ¿no? En primer lugar, sí, es que de lo que se trata acá es de mantener el régimen de incapacidad para ciertos sujetos, ¿no? Recordemos además que el código es mucho más amplio que aquellos supuestos de discapacidad, o si se debe eliminar de manera absoluta y debemos de erradicar del ordenamiento civil la figura de una persona incapaz. En caso se deba mantener la incapacidad para ciertas personas
qué medidas de seguridad jurídica se deberían adoptar frente a terceros, es decir, si sería una medida judicial, si sería una medida notarial. Hoy en día una persona incapaz, en los términos del código, si no está interdictada, igual no puede celebrar ningún tipo de contrato porque el notario, como bien señalaba el congresista Reinada más temprano, el notario está obligado a parar esa transacción bajo sanción de ley. En caso se mantenga la incapacidad, se debe mantener una interdicción plena, se debe mantener una interdicción parcial, se deben establecer ciertas garantías, ¿no?, como los que señalaba el comité, el poder escoger al representante, el poder revocarlo. Alberto, la sesión anterior se preguntaba si de lo que se trataba esto era de llamar a la interdicción con otro nombre, para que no nos suene tan mal, o si de lo que se trata es de pensar en una figura completamente distinta. Si llegáramos a la conclusión de que se debe eliminar la interdicción, entonces tendríamos que preguntarnos si los apoyos serían potestativos. ¿Uno decidiría si necesita o no necesita el apoyo, o tendría que haber una autoridad que determine quién lo va a necesitar? ¿Siempre serían potestativos? ¿Sería posible que en determinados momentos alguien determinase que tal persona lo requiere? ¿Cuáles serían los criterios si ese fuera el caso? ¿Cómo se determinaría la naturaleza y el alcance del apoyo? Nuevamente, ¿alguien decidiría o alguien centralizaría, mejor dicho, la decisión, o sería la propia persona quien determine la naturaleza y el alcance de ese apoyo? ¿Habría algún núcleo de derechos en los que el apoyo no podría intervenir? Patria potestad, ejercicio de sexualidad, demandas por ejemplo, por pensión de alimentos. Y si es que se mantendría la sustitución de voluntad con garantías en algunos casos, ¿no?, los llamados casos difíciles. ¿Qué hacer con una persona? El código tiene tres incisos, en realidad, en el artículo 43 y 44, que se podrían considerar problemáticos. El 43.2, que dice personas que por cualquier causa estén privados de discernimiento. El 44.2, que dice los retardados mentales. Pero también está el 44.3, que dice los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. ¿Ese artículo a qué se está refiriendo? Está pensando en personas que estén en una situación de coma, por ejemplo. ¿Qué haríamos en esos casos? ¿Tendríamos que aceptar la sustitución de la voluntad? ¿Tendríamos que igual identificar apoyos posibles para esa situación específica? Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Renata Bregaglio por su brillante exposición, y definitivamente cada vez se incide en este tema al cual nosotros queremos socializar ante la opinión pública, donde toda esta sesión tenemos un horario, llamemos exclusivo, porque de lunes a jueves es bien saturado todas las salas en el Parlamento. Tanto en el Palacio Legislativo como en el edificio Víctor Raúl Larita está siendo televisado en vivo toda la sesión. Y reitero, estas exposiciones nos ayudan a la comisión a recoger datos para poder materializar nuestro trabajo. Tenemos ya otra exposición para la siguiente sesión, que es el primer viernes del mes de mayo, a la misma hora, en la misma sala, la sala Bolognesi, donde sí ya tenemos todo aprobado, nuestro reglamento de trabajo, grupos de trabajo, plan de trabajo, todos los mecanismos. Ya empezaremos para las siguientes sesiones lo adverso, empezaremos primero con las exposiciones ya sobre temas en específicos para someterlos a votación referente a los avances que se viene avanzando en cuanto a la reforma del Código Civil y de otras normas conexas que se están identificando. Si algún miembro tuviera alguna pregunta, alguna interrogante sobre la exposición de la doctora Renata Bregaglio, el representante, bueno, cede la palabra acá a la doctora Elizabeth Calle, representante del CONADIS, después el representante del Poder Judicial. Gracias, presidente. Sí, saludo la presentación de Renata y realmente considero que el tema, mirar el tema es un gran reto, definitivamente, porque hay que definir muchas cosas. Como lo decía nuestro querido amigo Pablo Rosales, que desafortunadamente hoy ha fallecido, ¿no? Entonces, y era uno de los invitados especiales que tenía CONADIS para ver todo el tema de ajustes y apoyos razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona.
mirar el tema de ajustes, de medidas que se tengan que establecer para que no solamente tenga el derecho o esté la norma escrita, sino que pueda gozar de ese derecho y gozarlo dentro de una manera realmente respetuosa, con equidad, inclusiva, pero principalmente bajo un principio, que es el principio por la diversidad de la condición humana, que eso quizás es lo que la sociedad peruana tiene que establecer como principio básico de esa inclusión y del respeto por las personas, por el derecho de las personas. Cuando hablamos de esas medidas compensatorias, esos ajustes, no solamente a lo que la persona necesita para la toma de decisiones, sino también a lo que se tiene que establecer desde el operador técnico del Poder Judicial, como es cómo se establecen los sistemas de seguimiento, cómo se establecen los sistemas de vigilancia, como por ejemplo cuando un familiar que considera en el marco de la ley pedir la tutela, la curatela o pedir realmente la interdicción, cómo se han establecido los filtros para que antes de iniciar cualquiera de estos procesos, esa persona haya tenido todo un proceso de ayudas y mecanismos y que realmente diga que no puede haber ninguna solución al respecto y que sea un caso ya extremo en el que se tenga que dar cuando principalmente esté involucrada no solamente su protección de su vida, sino también la de terceros o también su misma condición. Pero aún así, los mecanismos de apoyo tienen que responder a los verdaderos intereses de la persona, que esa persona que le brinda ese apoyo en las comunicaciones haya un código de ética para ese comunicador que le brinda esa información para que no sea transgiversada y no sea mal utilizada y le puedan orientar a esa persona a tomar decisiones equivocadas que pueden ir contra sus propios intereses de la persona. Realmente trabajar el tema de la capacidad jurídica, señor presidente, señores miembros, involucra a todo un sistema que debe conllevar a poner en el tapete desde el Estado mismo cuánto es el presupuesto que se va a tener que asignar, por ejemplo, al Poder Judicial, a las instituciones, a lo que es el tema de la difusión, de la valoración, del respeto por estos derechos, cuánto es el presupuesto que podemos tener para que las familias se involucren como el primer espacio de respeto a esos derechos, porque muchas veces vemos, nosotros como CONADIS tenemos un pequeño espacio de asesorías legales, y dentro de las 6.300 asesorías que tenemos del 2012 al 2013, es la familia la que vulnera los derechos en muchas oportunidades, en muchos casos, a esas personas, como por ejemplo el derecho a la herencia, les roban las propiedades, les quitan las propiedades. Hay todo un tema de vulneración que tiene que hacerse un trabajo muy fuerte, que eso quizás puede ir también trabajado desde el código, pero también como unas recomendaciones que pueda hacer esta comisión dentro de un trabajo de investigación que se tiene que trabajar o dentro de una evaluación de cómo está realmente el sistema peruano como sociedad, como sistema en materia de respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. El doctor Ulises Yaya, representante del Poder Judicial, tiene la palabra. Gracias, presidente. Felicitando a la intervención de la doctora Renata. Una inquietud simplemente respecto a esta información valiosa que nos ha entregado, que apunta sin duda a que la persona con discapacidad en algún momento, si se tiene que recurrir a sede judicial para brindarle protección, tenga la adecuada protección de acuerdo a su grado de discapacidad y no necesariamente anularlo jurídicamente del todo, ¿no? Hay personas efectivamente con discapacidades menores que no requieren un cuidado excesivo, ni menos un recorte absoluto de todos los derechos de los que puedan ser sujetos. Sobre lo mismo, yo no sé si la ponente tenga la misma apreciación que yo en relación a que en la legislación nacional, Código Civil, artículo 576, pareciera que ya está dada la solución legislativa, por lo menos en cuanto al extremo relativo a qué grado de protección debe dictarse para el interdicto. En cuanto precisa que esa protección, el 576 dije, del Código Civil,
debe otorgarse, se entiende por el juez, no lo dice la norma, pero se entiende por el juez o por las personas llamadas a la protección, según el grado de su incapacidad, ¿no? Y de pronto aquí se puede hacer una autocrítica al propio Poder Judicial. Si la norma ya está así redactada,